que nos permiten justamente entender algunos temas, algunas dinámicas, pues definitivamente el espacio no podría ser posible, y sobre todo sabiendo ustedes que el contenido es para que hagamos nuestros propios juicios de valores. En ese sentido, vamos a dar las bienvenidas. El tema obligado en esta semana y durante mucho tiempo es este suceso que nos ha consternado a todos, a los dominicanos, tanto de aquí y de allá, y tenemos como invitada a la coordinadora del Observatorio de Estudios de Género de INTET, la doctora Desiree del Rosario. Damos las más cordiales bienvenidas. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Doctora, si se podría alejar un poquito así para que la veamos. Ajá, exactamente. Si quiere un poquitito más, para que, exacto. Ahí, ajá, es la cosa, para que no se vea tan... Ajá. Bueno, en tanto hacemos la corrección con la doctora para que salga bien su imagen. Bueno, ahí estamos, ¿verdad que sí? Sí. Sí, bueno, ya sí, ahora sí. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Sí. Doctora, usted ya ha estado con nosotros en este espacio de Levántate New York. Entonces, este acontecimiento que se suscitó, que lamentablemente perdió la vida una joven de apenas 16 años, Esmeralda, ¿cuál es la lectura que nosotros podemos darle a esto? ¿Y cuál es su opinión en torno al quehacer en este sentido del Ministerio de la Mujer y de otras entidades gubernamentales de la República Dominicana que tienen que ver con este tema y que no hemos escuchado decir absolutamente nada? Aparte de la vicepresidenta que fue a dar pésame. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Qué bueno que están celebrando aniversario y el de que este es un medio a partir del cual también se analiza la situación en la República Dominicana y de qué pasa con el tema de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres y el de cómo situaciones que no son atendidas oportunamente terminan en situaciones tan lamentables como este caso de esta estudiante. Tal como hemos planteado en otras ocasiones, el problema de la educación en la sociedad dominicana y el aceptar y el incluir lo que tiene que ver con las miradas de las relaciones entre los hombres y las mujeres, la desigualdad que la educación tiene que trabajar, lamentablemente, es un tema que no se ha abordado con toda la profundidad, con toda la rigurosidad y la sistematicidad y el asumir el tema preventivo en el sistema público de educación. Tenemos situaciones como estas y como otras jóvenes que han devenido en situaciones tan lamentables como Emily Peguero, como un conjunto de muchachas jóvenes, como en el caso de Esmeralda en este momento, en el que lamentablemente tenemos que decir que hay un déficit, hay un fallo de la sociedad, del sistema público de educación en relación a abordar problemas como estos, a prevenir, a enseñar educación sexual, que lo planteábamos en la anterior intervención, pero también el de que el sistema mismo asuma lo que es la elaboración de una política que incorpore lo que son los compromisos de la educación. Como todos sabemos que nuestro país modificó la Constitución en el año 2010, hizo una reforma en el 2015, pero no de gran profundidad. La reforma del 2010 todavía tiene pendiente la armonización y actualización de muchas normativas, dentro de las cuales la Ley de Educación, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Derechos Laborales, bueno, parte de la normativa sustancial de este país está todavía sin ser actualizada y armonizada. ¿Qué implica eso? Que muchos de los compromisos que hemos contraído en materia de igualdad, en materia de educación integral, de incorporación de lo que es el reconocimiento de los derechos de niños y niñas, el reconocimiento de que la educación juega un rol fundamental en lo que es la transformación de las relaciones de desigualdad en la sociedad, no han sido plasmadas, no han sido recogidas en un texto legal que permita y que organice lo que es la respuesta del sistema. Aunque se aprobó el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género en el año 2019, hay también una marcha lenta con relación a las respuestas
que las distintas instituciones, porque esa política plantea la articulación entre todas las instancias del Estado. La responsabilidad de rectoría en el Ministerio de la Mujer, pero un rol en el que cada instancia estatal, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio, bueno, no el Ministerio de Niñez, pero lo que tiene que ver con el sistema de protección de niños, niñas, el Consejo Nacional de la Niñez, y todo lo que son las instituciones, estructuras que deben ser garantes de la protección de la vida, de la seguridad, de la integridad, en este caso, lamentable que se pierda la vida definitivamente por un fallo, por un problema que no se asume a tiempo. Porque nosotros podemos hablar de un culpable, efectivamente el profesor es el culpable, pero hay una responsabilidad compartida en el sistema público, hay una responsabilidad en el Ministerio de Educación que se ha negado a enseñar educación sexual integral, que se ha negado a asumir la responsabilidad de prevenir las formas de abuso sexual, de violencia, que sabemos y que hay estudios específicos en la sociedad dominicana, el de cómo la violencia arropa lo que es el contexto y el ámbito educativo. Entonces, adoptar las medidas apropiadas no es lamentarse y pedir perdón a esta hora, es asumir la responsabilidad de que la educación tiene un rol esencial en la transformación de las relaciones, incluso entre maestros y maestras, y también lo que tiene que ver con cuáles son los criterios que se siguen manteniendo para la elección o la selección de un docente o una docente, cuál es la vigilancia, cuál es el mecanismo de seguimiento para que prácticas como esa, que aparentemente toda la comunidad conocía y hablan de una relación, en caso de una persona menor de edad no podemos hablar de relaciones, de que ella tenía una relación con el maestro, la niña ha sido abusada sistemáticamente por ese maestro. Entonces cualquier práctica que se ejerza con una persona menor de edad es una práctica abusiva porque ella no tiene capacidad de consentimiento. Han habido muchas situaciones que se han dado en torno a este caso y hay comentarios, prácticas y lamentablemente también las redes sociales, muchas de las comunicaciones que se marcan en esta dirección terminan culpabilizando a la niña, a la muerta, a la persona víctima de toda esta situación que el sistema ha ocasionado y que no tiene una respuesta activa, apropiada para situaciones como esta. Llevamos décadas hablando de que no solo la normativa, sino también la práctica, el plan, el programa, la política interna del ministerio y de las distintas instancias en República Dominicana tienen que asumir con la responsabilidad que demanda situaciones como las violencias sexuales, que además todos sabemos que en la República Dominicana y en muchos lugares del mundo también son parte como de un secreto, de una práctica como de pretender que no la hay, e incluso de envolver estadística detrás de acuerdos, de situaciones también que contravienen lo que es el sistema de protección de las personas menores en la sociedad. Es lamentable que tengamos que tener casos como estos para que efectivamente nuestros legisladores, el sistema público nacional, asuma que esto no es un tema de seguir como barajando con la mirada que si ideología, que si el rol y el poder que tienen las instancias jerárquicas eclesiales en este contexto, el de que si podemos confiar a una institución específica todo el tema de la educación integral, del tema de cómo se organizan las relaciones sociales entre mujeres y hombres, entre adolescentes, y dar una respuesta eficaz a lo que este momento está demandando, a lo que la sociedad requiere, al compromiso de que la educación tiene que transformar la vida de la gente y no terminar con ella, porque seguimos anclados en un sistema opresivo, que no se ha dado cuenta aparentemente que tiene una gran responsabilidad en transformar esta situación. Doctora. Culpabilizar a la víctima lamentablemente es parte de las cosas que están pasando hoy en nuestros medios. Doctora, vemos con estupor y con horror este hecho que tiene muchas aristas por donde analizarlo, pero también vemos cómo se normaliza
y eso nos lastima, se normaliza en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que las niñas tengan una relación con un adulto, pero cómo las autoridades, las personas que trabajan en beneficio de la niñez de la República Dominicana, puede parar eso. Bueno, ahí la República Dominicana está comprometida con, hay un marco de seguimiento a la educación, por ejemplo, el PINCHEON, que se aprobó en el año 2015. República Dominicana es compromisaria de esa política, de todo lo que tiene que ver con el marco de prevención, de atención, no solo en el tema de contenidos, sino también en la práctica. Efectivamente, eso es parte de lo que sucede, de que la gente dice tiene una relación. Solo el hecho de que se diga que tiene una relación, ya hay un desconocimiento en el que las personas menores de edad no tienen capacidad de consentir, por tanto, no tienen la posibilidad de decidir tener una relación. Entonces, ¿cómo interviene el sistema? ¿Cómo interviene el sistema de protección? ¿Cómo interviene el Ministerio de la Mujer en este caso? ¿Cómo interviene el propio Ministerio en relación a mirar también qué hace un profesor o una profesora? ¿Qué estamos enseñando en las escuelas de educación de maestros y maestras en relación a la relación entre niños y niñas? ¿Qué establece nuestro texto constitucional? Tenemos normativas de protección, tenemos mecanismos y tenemos instancias responsables directamente de esta garantía. Pero lamentablemente la forma en la que se asume todas las reticencias que ha habido para empezar a trabajar con la formación integral efectivamente de niñas y niños y no seguir normalizando o diciendo las menores están tremenda, no, es que él es una persona adulta, no son las menores. Es un contexto que en la República Dominicana tolera, hay una impunidad con relación al tema de la educación, de las violaciones sexuales, de los abusos sexuales, se normaliza, se casan, se dicen, o sea, aunque la gente no se case, se unen a personas menores y esto no tiene ningún tipo de sanción ni de repercusión en lo que tiene que ver con quienes asumen esa responsabilidad, si es las familias, si son los centros educativos y también la sociedad en términos generales ha normalizado eso, porque no hay, aquí tenemos campañas que son puntuales, o sea, hablamos del tema del abuso sexual en abril, hablamos de la violencia contra las mujeres en noviembre y no hay una práctica sistemática que trabaje con cada uno de los actores en la formación de médicos, de docentes, de profesores, el trabajo en la escuela, también con padres, madres y amigos de la escuela, es insuficiente en la orientación de qué es lo que tiene que hacer también el sistema, los padres y las madres, y frente a esa indefensión de la que tenemos que hablar, en la que están nuestras niñas y mujeres en este país, no tiene una respuesta tampoco de nuestro sistema en términos generales. El poder legislativo lleva años esperando una reforma que finalmente no concluye. Tenemos que la ley de educación, que aunque tiene muchos elementos que se pudiesen avanzar, que pueden trabajar con esto y armonizar, porque los acuerdos que vamos suscribiendo se plantean la propia Constitución que son de aplicación directa. Entonces a veces nos ponemos obstáculos que son como el de no, porque no tenemos una ley. No tenemos voluntad, yo creo, de avanzar y de reconocer que la violencia está acabando y el de que no estamos utilizando los mecanismos apropiados para desmontar el sistema patriarcal que está ahí instalado y que lo seguimos fortaleciendo a través de muchas de las prácticas que normalizan, a través de seguir relegando lo que es la responsabilidad del Estado detrás de argumentos realmente bastante baladíes en relación a la responsabilidad de mantener la democracia del sistema dominicano. Doctora Jenny Gómez de este lado, buenos días. Una preguntita, ¿usted considera prudente que cuando en cualquier parte del país uno vea este tipo de relaciones, como le quieran llamar, que de todos modos son abusivas o abuso, que son tan desniveladas incluso en materia de edad, aunque haya escapado del control de los padres, ¿usted considera apropiado, importante o necesario que un vecino, otro pariente, haga una denuncia formal sobre esa relación que, bueno, que no deja de ser abuso?
¿Es pertinente, procedería eso en República Dominicana que alguien denuncie eso como un abuso a lo que le llaman relación? Sí, definitivamente que si revisamos cuál es el marco normativo, parte de los elementos que en la década de los 90 se plantearon en la ley, tiene que ver con esa responsabilidad. No es solo la responsabilidad parental, también hay una responsabilidad de la comunidad, y el código mismo del sistema de protección de niños y niñas establece el de que hay una responsabilidad individual de padres y madres, hay una responsabilidad de la comunidad y del Estado, o sea que se plantea una responsabilidad tripartita en lo que es la protección de niñas y niños en la República Dominicana. Por tanto, es totalmente recomendable que si una persona ve una práctica como esta, el de pueda utilizar cualquiera de los mecanismos, porque efectivamente se han creado mecanismos de denuncia a través de líneas telefónicas, a través de establecer mecanismos directos en comunidades. Hay lugares en donde usted puede ir a los centros y plantear oficinas provinciales de las mujeres, oficinas provinciales del Consejo Nacional de la Niñez, y el de plantear el de que hay una determinada práctica abusiva. En el caso de los maestros, de hecho hay sanciones. Si habiéndolo identificado, no lo denuncian ante el órgano específico y responsable. Doctora, a mí me gustaría, voy a hacer uso de una observación que hace nuestro chat y más tarde vamos a saludar. Dice Club de Alta Costura: lamentablemente vivimos en una sociedad de doble moral, y las instituciones, por ejemplo, él señala como el UNICEF y todas las demás, son buenas para nada, y es una realidad que el nivel de los adolescentes ha bajado mucho. La pregunta que yo le hago, en función de lo que dice ese señor o ese porque tiene un nombre para estar participando en el chat. Entonces, yo le pregunto más o menos eso. Y estas instituciones, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas, Plan Internacional, UNICEF, solamente trabajan las estadísticas para utilizar los recursos, porque el hecho es que, como usted señala, hay temas que solo tocamos en tiempos cuando corresponden. En abril, el asunto de la violencia contra la niñez y todo, o la protección de la infancia, la lactancia materna. Es decir, son temas que asume incluso la propia Organización Panamericana de la Salud en la República Dominicana. Pero ¿cómo se ajusta todo esto? Y entonces, en ese sentido, ¿qué hace el INTED para justamente sentar las bases y hacerle ver a estas instituciones, incluyendo el Ministerio de la Mujer, que hay que hacer algo, porque las normas están ahí? Sí, yo pienso que nombrar a organismos internacionales que son de cooperación y apoyo a la política que el Estado establece es como que desviar la atención el de que hay una responsabilidad en la estructura del Estado. Nosotros como ciudadanos dominicanos le exigimos a nuestro Estado, no necesariamente a un organismo internacional de que seamos parte, que al final asesora, apoya, acompaña la política que el Estado decide. No toman decisiones internas. Hay instituciones también que son ONGs y que tienen un rol y que lo hacen en función de cuál es el límite y la posibilidad. INTEC ha estado en los últimos 35 años, no solo a través del Centro de Género, sino a través de múltiples intervenciones apoyando las estructuras del Estado. Por ejemplo, INTEC ha apoyado todo lo que tiene que ver con la formación de maestros y maestras en perspectiva de género. Programas que son esporádicos. No vamos a decir que somos parte de la estructura que está formando a maestros y maestras en el nivel primario ni inicial. Formamos docentes en el nivel secundario. Y en la medida en la que esta formación plantea la intervención, perspectiva de género, abordaje integral de la violencia, protección de niños y niñas, hemos estado acompañando y aportando en esta dirección que el rol académico corresponde, también en relación a la investigación. Y cuando digo que ya hace 6 años que nosotros hicimos una investigación en el Ministerio de Educación abordando el problema de la falta de enseñanza en la educación sexual, se hizo un trabajo de investigación, que es parte también del hacer permanente, en el que se identificaba que solo el 8% de la población en el preuniversitario recibía información, no necesariamente información en materia de sexualidad. También en relación al problema de la violencia hemos estado apoyando y acompañando, aportando en el tema de formación sobre esta línea,
tenemos un programa de formación de segundo nivel en relación al tema del abordaje integral de la violencia. Hemos estado también acompañando y fortaleciendo lo que es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en aportar incluso en determinadas maneras textos, propuestas específicas, no solo enunciarlas, sino el de presentar propuestas específicas para que las instancias que son responsables y garantes en esta dirección adopten las decisiones. Por tanto, el rol de la universidad de participar, de aportar, de hacer investigaciones en esta dirección y recomendaciones a los organismos del Estado, al Poder Legislativo, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Educación, a las instancias garantes y responsables en esta dirección, hemos estado apoyando y acompañando tanto la reforma legislativa, que tenemos los 23 años que tiene el Código Penal, por ejemplo, en el Congreso hemos estado siguiendo esta normativa, apoyando y aportando con propuestas concretas y específicas. Por tanto, desde el rol que nos corresponde y desde el que hacen muchas otras organizaciones, apoyar y seguir planteando cuáles son las alternativas, soluciones. Hemos hecho investigaciones en materia de violencia que denuncian, que plantean, y las hemos socializado con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo. De hecho, durante la pandemia hicimos 2 investigaciones en materia de violencia, el de cuáles eran las necesidades que tienen las personas en este país para que la respuesta sea eficaz, para que la gente se involucre y no lo vea como un problema. No, porque eso es la mamá que la deja, o eso es el papá que la descuida. Es que la comunidad es responsable también. Es el momento en el que la escuela no quiere abordar el problema de la violencia por su nombre y como tal. No es diciendo, no, porque estamos fomentando una cultura de paz. Eso no dice nada en materia de realidad concreta y específica. Es analizar estos casos. El tema de atención en salud mental, emocional en este país es un déficit y lo sabemos, y los diagnósticos se han hecho y seguimos reiterándolo. La otra investigación también en la que durante la pandemia nosotros trabajamos tiene que ver con analizar en 7 escuelas el de cómo las prácticas violentas eran normalizadas y naturalizadas. Entonces, crear un mecanismo a través del teatro con escuelas de segundo ciclo de primaria para que niños y niñas aprendieran a identificar y crearan sus propios comités como de vigilancia, de mirada y también de alertar a sus compañeritos y compañeritas en relación a que esas prácticas... Doctora, pero eso se está haciendo, sobre todo que hay que reconocer que el Ministerio de Educación en la República Dominicana, luego del 4%, tiene un jugoso presupuesto. ¿Eso desde INTEC ustedes ven que eso se está haciendo o solamente ha quedado en papel? Bueno, hay bastantes informes, análisis desde las organizaciones de educación que plantean el del uso del presupuesto del 4%, lamentablemente, no ha sido para mejorar la calidad de la educación ni para dar una respuesta integral a los educandos y educandas. No es necesariamente el resultado que la sociedad ha demandado de la inversión del Estado en materia de educación. Se requieren hacer todavía muchos ajustes, muchas miradas, definiciones, incorporaciones, y yo creo que hay que abrir ese diálogo. La misma idea de que una orden departamental que se había emitido en el Ministerio de Educación para iniciar la elaboración de una política fue derogada recientemente por el ministro de Educación, es un mensaje en relación a cómo se aborda el problema de la igualdad en la educación en la sociedad dominicana. Y si eso no se aborda desde las raíces, desde el problema mismo, vamos a seguir diciendo, sí, pero tenemos esto y tenemos aquello. Sin embargo, no estamos abordando el problema nodal, el problema fundamental que está en las relaciones de desigualdad, en la mirada y la desigualdad entre hombres y mujeres, y el de cómo eso no se incorpora en los contenidos, en las miradas, en la práctica, en el discurso, en la contratación de docentes, en la formación de docentes, en la formación de directores y directoras, en las prácticas que el propio Ministerio de Educación tiene que enviar. Entonces, tener un presupuesto no siempre basta, tener una ley no siempre basta, hay que tener todas las estrategias, los mecanismos, la mirada y la sensibilidad para incorporar lo que implica trabajar en materia de igualdad en la sociedad dominicana. No
es suficiente. Hay un estudio, de hecho, de un foro que existe, que se llama el Foro Socioeducativo, en el que se evaluó cuál es la efectividad de tener un presupuesto conforme a lo que decía la normativa. El de qué cosas faltan todavía en materia de igualdad, de inversión, de calidad de la educación. Y una investigación, de hecho, de una de nuestras profesoras, de la profesora Berenice Pacheco, que estudió el problema de la violencia en el contexto educativo. Justamente una de sus conclusiones tiene que ver con que no ha sido eficaz para mejorar la calidad educativa, el abordaje sesgado, prácticamente parcial que se da de las situaciones que afectan el desarrollo integral, porque tenemos que decir que cuando una niña, una adolescente muere, no solo ella ha sido afectada, es una comunidad completa, sus amigas, sus compañeras de aula, toda esa comunidad está afectada en este momento por una situación como la de Esmeralda en Higüey. Y eso es solo una muestra, porque no siempre conocemos y tenemos cada uno de los casos o de las cosas que se quedan calladas con relación al problema de los abusos en la escuela o en el contexto comunitario. Doctora, pero el Código Penal de la República Dominicana todavía está caminando en el Congreso. Ya sabemos que el Senado de la República lo ha aprobado en segunda lectura, pero ahora pasa al Senado. Pero eso pasa sin las 3 causales, que es el tema en discordia, que por eso no ha podido ser aprobado este Código Penal de la República Dominicana, que ya data de mucho tiempo, y además hay otras normas, hay otras leyes, otros proyectos de leyes que están en el Senado que en beneficio de la mujer. Este Código Penal dice en su artículo 109 que se va a penalizar tanto a la mujer que se practique un aborto como a los médicos que lo practiquen. ¿Cuál es la posición del INTEC a este respecto? Bueno, la posición del Centro de Estudio de Género, que es parte de la universidad y que tiene diversidades de opiniones, sin embargo, los estudios, los planteamientos, nosotros no podemos decir que lo van a penalizar, porque desde 1884, el Código Napoleónico que tenemos vigente, el aborto ha estado sancionado, penalizado totalmente, incluso cuando la vida de la madre está en peligro. Tenemos 23 años, 25 años, hablando del Código Penal. Desde 1997, que empezó como toda esa ola de reformas, se ha estado planteando y discutiendo. Definitivamente no hay una voluntad de considerar que muchos de esos artículos que están en la Constitución y que se citan, el de que no se puede proteger al feto si no se protege la maternidad, si no se protege a la madre, si no se protege a la mujer, si no se protege su libertad y la posibilidad de salvar su vida. Entonces, en todo este proceso hemos estado planteando junto a las organizaciones de la sociedad civil la necesidad de establecer, fíjese que estamos hablando de excepciones a la penalización de la interrupción del embarazo en el Código Penal. El de abrir la discusión y la posibilidad a que la vida, la salud, la dignidad de las mujeres sean titular de derechos. Y en la medida en la que muchos de los elementos están recogidos en el texto constitucional y que se dice cómo se interpreta la Constitución en relación a la favorabilidad, a qué implicaciones y excepciones incluso se tienen que establecer en determinadas situaciones, o sea, no podemos hablar de los absolutos, entonces se habla como si la vida de la persona que todavía no ha nacido, del feto, del embrión, tuviera una relevancia o tuviese una supremacía sobre la vida, la salud, la seguridad de las mujeres. Una de las causales que estamos planteando y que hemos planteado en 23 años y desde la reforma constitucional también del 2010 se había planteado el de que se estableciera una fórmula, una redacción en el artículo 30, que ahora es el 37, que permitiera efectivamente como el sistema interamericano de derechos humanos del que somos parte establece el de la protección de la vida, porque estamos a favor
de la protección de la vida. Yo creo que aquí nadie lo discute, el de que todas y todos estamos a favor de la vida, pero de la vida plena, de la vida en abundancia, de la vida para todas y para todos, el de que la consideración de la mujer embarazada, de la gestante, tiene un valor que la sociedad tiene que dar. Entonces, esa es la primera propuesta que hemos tenido, el de que se despenalice en el caso en que haya peligro para la vida de la madre. La segunda causal que se ha estado planteando durante estos más de 20 años que tenemos en esta discusión, en el ir y venir, y cuando usted dice camina, parece que camina en círculo porque no acaba de salir, y en la única ocasión en la que salió del Congreso se devolvió, o sea, el Tribunal Constitucional ha dicho que se violaron los procedimientos y por tanto esa normativa no se puede poner en vigencia. Entonces, definitivamente que tenemos graves situaciones, graves situaciones con relación a la violencia. Por ejemplo, una persona abusada que es embarazada. Nosotros tuvimos también una discusión con relación al tema de que una niña embarazada, una persona embarazada, como que se podía negociar y que el matrimonio eliminaba el delito de violación. Ese tema en la ley penal también ha estado en la discusión durante todos estos años y planteamos una segunda causal que implica el de que cuando hay una violación sexual, o sea, si usted tiene un embarazo que ha sido fruto de una violación sexual o de un incesto que también está escondido, guardado y bien impune en la sociedad dominicana, la posibilidad de alguien que no escogió ser madre, el de poder hacer una interrupción. Y la tercera causal que se ha planteado es para productos inviables. O sea, hay una lista que la Oficina Panamericana de la Salud, la OPM y la OMM han planteado que hay una lista de productos que son inviables. O sea, si usted tiene un embarazo que al final no va a poder sobrevivir, que no es verdad que hay posibilidades, el de esa tercera causal son las que hemos planteado durante estos 25 años. Bueno, doctora, son excepciones lo que se han planteado. Pienso que es interesante, como siempre, su participación y sobre todo concientizar a la sociedad dominicana en el sentido de que, señores, tenemos que despertar. Y sobre todo porque yo pienso, doctora, que apostamos al olvido. Usted mencionaba hace un ratito el caso, por ejemplo, de Emily Peguero. Se supone, y así fue, la gente se hizo presa y eso, al final eso quedó así, pero y la señora está libre y el muchacho obligatoriamente tenemos que dejarlo. Seguro va a pasar con este caso, la niña, que el panadero, que todavía tenemos, es decir, la sociedad dominicana y los profesionales dominicanos apostamos al olvido de la justicia para entonces dejar que todo se quede ahí. Yo pienso que usted debe darnos el mensaje, lógicamente, primero agradecer su participación en este espacio de Levántate New York y que usted nos deje el mensaje de cómo la sociedad dominicana debe actuar ante este caso, sobre todo haciendo el señalamiento de que justamente unas cámaras en una estación de gasolina vio a esa muchacha en esa situación. ¿Qué cosa debimos hacer ahí? Y gracias, doctora, por habernos dispensado este tiempo. Con el mensaje le dejo. Muchas gracias. Sí, entiendo también que eso, el de la responsabilidad integral, el de no ser indiferente frente al problema como este. Y yo pienso también que hay que seguir trabajando a través de los medios de qué está pasando en la sociedad con relación a juzgar, a utilizar mecanismos como los que se están utilizando para culpabilizar finalmente a las víctimas cuando hay un sistema que no tiene respuesta. Un llamado al Congreso para que adopte una política específica, a que el Ministerio de Educación asuma la gran responsabilidad que tiene en transformar las relaciones a través de la educación. Esa es la esperanza, de que hagamos trabajo a través de la educación y el de que el sistema se cambie, y también a cada ciudadano y ciudadana y a las mujeres que sigamos trabajando, denunciando y aportando en lo que tiene que ver con cambiar esta sociedad. Creo que desde nuestra instancia, desde la universidad, apostamos cada día a que la República Dominicana sea mejor, y lo podemos hacer si cada uno asume esa responsabilidad que tenemos de que efectivamente la democracia funcione, el de que las normativas respondan al objetivo del bien común, de garantizar derechos, y también el de que cada persona que ve un delito debe denunciarlo. No podemos ser cómplices o indiferentes ante temas tan graves como estos. Esperancita también, que era una
joven de 16 años, igual volvemos a la misma situación, murió desangrada por una falta de respuesta, por la diferencia entre quienes tienen acceso a los servicios del Estado y quienes están vedados a través de las normativas y de la responsabilidad no asumida por parte de las estructuras del Estado. Gracias a la doctora Desiree Rosario, quien es coordinadora de Observatorio de Estudios de Género de INTET, y definitivamente Levántate New York entiende justamente esto que plantea la doctora. Excelente este mensaje, y por eso es el aporte, trayendo a expertos en el tema, porque no podemos, señores, tapar el sol con un dedo. Independientemente del poder de la iglesia, el poder económico, algo hay que hacer, porque nuestras niñas están muriendo no solo en la cama de sus casas, sino también en el sistema hospitalario de la República Dominicana, y esa es una realidad que no podemos esconder. Vamos a la pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. Ya volvemos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos